chicos, ¿qué tal? Anise G saludándoles. Noticias Muffin capítulo 302. Empezando la novela, vamos al desayuno con los de la reina y todos se están quejando que tratar con María está siendo algo insufrible. Damián no quiere que esto afecte a la niña y dice que tienen que hablar con María sí o sí. María llega y empieza a preguntar por Marta. ¿Desde cuándo, María? Pelayo le dice que Marta se ha ido directamente a la fábrica y empieza a dar comentarios como que ellos mantienen un matrimonio independiente. Andrés y Begoña prefieren retirarse y Pelayo se une, quedándose solo ahí papá de la reina con María. En otra escena vemos que Don Curita le está contando a Digna que las hermanas que realizan esta labor de cuidar a los niños en los orfanatos pues se toman muy en serio cuando una pareja quiere ir a verles, y que le hayan cancelado es como que pero dadas las circunstancias pues eso es lo que ellos tenían que hacer. Digna de paso le está contando a Don Curita que se casa con Carpena, aunque él ya está viendo los peros. Uno de ellos que papá de Mateo apenas enviudó. Curita piensa que le están contando esto para que les case él, pero Digna le aclara que no, que simplemente le está haciendo partícipe de su felicidad. Digna se retira para ir a ver a Don Pedro en su despacho. Volvemos al desayuno en casa de la reina y María se pregunta por qué todos abandonaron el comedor. Papá de la reina le dice que tal vez por su actitud de soberbia, de caprichosa y muchas palabrotas más. Según María dice que eso ya no le afecta. Y empiezan una pequeña discusión. Más o menos papá de la reina le dice que ella no se va a salir suya y del quedarse a vivir en esa casa, que tendría que tener un poquito de humildad, pero María se retira de la mesa y dice que la humildad no se practica en esa casa. Damián también le menciona que ya saben que está aliada con Don Pedro y María lo vuelve a negar. Ahora vamos con Gema y vemos que está hablando con su familiar. Gema nos está contando que cuando ella hizo su primera comunión fue con su prima a buscar el recuerdo. Les gustó el mismo, que era una tarjetita con 2 querubines. Primo de Gema nos empieza a contar algo sobre Teo, que al parecer necesita algún cuidado especial porque tenía un apego muy fuerte a su madre y prácticamente era todo su mundo. Nos cuenta que está enfermo y que no podría hacerse cargo de un niño porque sería prácticamente que el niño se hiciera cargo de él, y aunque él sea padrino, está consciente que el pequeño necesita una pareja que lo cuide. Ya vamos viendo por dónde va esto. Yo tenía una intuición desde hace un ratito, pero no quise decirlo. En otra escena vemos que papá de la reina está llamando a la hermana de Víctor. Le pregunta cómo está y le dice que espera que muy pronto tengan alguna respuesta del asesino de su hermano. Papá de la reina va a empezar a jugar sucio. Es que yo siento que este papel le correspondía a Jesús, pero como ya le mataron, pues obviamente alguien tiene que hacer esto de parte de los de la reina. En otra escena, Gaspar está llevando vino de consagrar a la iglesia. Don Curita sigue indignado porque Digna se quiere casar. Gaspar empieza a dar buenos comentarios, pero el curita lo toma como que va a ser el evento más grande, que todo el mundo va a hablar de esto, y Gaspar lo dice de buena manera, y el curita le queda viendo mal. Gaspar de paso dice que no entiende a las mujeres y se sienta. Don Curita va a preguntarle qué le sucede porque aparte de ser cura es su amigo. Gaspar le pregunta que si es bueno que una mujer en medio de una cena salga corriendo. El curita le dice depende, si has hecho algo malo o indebido. Y pues Gaspar se pone a pensar, no le dice más al curita y prefiere retirarse. El curita se queda ahí persignándose. En otra escena vemos que Don Pedro está discutiendo por ahí en francés. Llega Andrés a pedir unos documentos. Como Irene no está, Don Pedro tiene que levantarse para entregárselos. Y va Andrés de idiota encarándole a Don Pedro diciéndole que cómo es posible que él actúe así con él como si nada hubiese pasado. Pero eres pendejo, Andrés, ¿para qué abres la boca? Juro que yo no entiendo qué sigues haciendo en esa novela. ¿Por qué nadie pensó en matarle a él y dejarnos a Jesús? Es que les juro, da coraje. Ahora vamos a casa de la reina y vemos que Begoña le está indicando qué receta le mandó Luz al doctor para que pueda dejar esa adicción. El hijo lo está revisando. Begoña le comenta que Luz, al mandarle esa dosis, no quiere que cambie la adicción que tiene por el éter a los medicamentos. El hijo del Doc le da las gracias por haberse preocupado tanto por su padre y quiere conocer a la doctora Borrell para igualmente agradecerle. Begoña le cuenta que hace un par de semanas el Doc salvó la vida al perfumista de esa fábrica con una muy difícil operación. Volvemos con Don Pedro y él se está haciendo el loco al decirle que no sabe por qué le dice eso y que si María votó a favor de él fue simplemente porque ella consideró que eso era lo mejor. ¿Alguien me ayuda a coger un palo y darle uno en la cabeza a Andrés para que se calle y se vaya? Diciéndole a Don Pedro se va a poner las pilas, es que es bien pendejo, en serio. Bueno, todo esto va a dar para que Digna se entere porque la vemos que está llegando y ellos siguen discutiendo sobre el tema. Llega Digna, Andrés se retira, pero Digna le queda viendo a Don Pedro con una carita de muy pocos amigos. No manches, Digna escucha algo y dice ¿pasa algo? ¿Habla en serio? ¿Qué?
¡Qué burla me están presentando! Bueno, al menos Digna nota que don Pedro está más Gasparín que de costumbre. En otra escena volvemos a casa de la reina y vemos que el hijo del Dog está hablando bonito de su padre. Y nos cuenta que si él es médico es gracias a su padre, porque él siempre quiso que alguien le mire como el hijo del Dog le ve al Dog. Eso está muy bonito. El Dog está escuchando todo esto desde el pasillo. Y pues a la final el hijo del Dog logró lo que se propuso, porque cuando él le confesó a su padre que quería ser médico, el Dog le empezó a ver muy bonito como él se había imaginado alguna vez. El hijo cuenta todo esto hasta que llega la madre de él falleció. Y el Dog se retira. Por favor, Dog, no se vaya a colgar con un fideo. Begoña le cuenta por último al hijo del Dog: tu padre está ya para jubilarse, porque hasta el mejor superhéroe se cansa de salvar vidas. Volvemos al despacho de don Pedro y vemos que Digna se está acomodando en una silla para hablar con papá de Mateo. Según él, empieza a contar la versión que los de la reina saben, pero a favor de papá de Mateo. En pocas, él es inocente de todo lo que se le acusa, pobre chico. Dice que él se reunió con ese señor de la iglesia porque ha sido antes el confesor de la difunta esposa de don Pedro. Él consideró lo más correcto decirle primero a él que papá de Mateo piensa contraer matrimonio con Digna. Una coartada súper bien creíble, don Pedro, felicidades por eso. Y Digna termina diciendo que seguramente eso era lo que papá de la reina le quería decir, o sea, prácticamente aquí don Pedro ya se dio cuenta que estos de la reina le están siguiendo los pasos. Y te aclaro, Digna, papá de la reina no quería decirte eso. Bueno, no quería decirte de la forma que don Pedro te está contando, sino quería decirte la verdad. Y Digna termina diciendo también sobre el problema que hubo en la empresa que don Pedro vendió. Ya, aquí estuvo ya más que claro que Damián le está siguiendo los pasos a don Pedro. Vean esos ojos saltones que le dieron ahí a don Pedro. Bueno, ante los ojos de Digna, don Pedro es un pan de Dios. En otra escena vamos con Gemma y Joaquín y están llegando del traslado. Gemma, sin titubear, le dice que su primo le ha pedido que se hagan cargo del pequeño. Joaquín menciona que eso es muy distinto a lo que ellos estaban planeando, porque querían, claro, un niño pequeño que empiece a tener recuerdos con ellos desde muy chiquito. Y el pequeño Teo ya tiene 12 años. Gemma dice que en primero es la madrina del niño y que obviamente es hijo de su prima, que era casi como su hermana, así que ella siente que es una responsabilidad que tiene que asumir. Y Joaquín acepta esto, porque el pequeño Teo necesita unos padres y ellos quieren tener un hijo. Así que ahí estuvo. Abracito entre ellos. Ahora vamos con Andrés y Digna. Defiende a capa y espada a don Pedro. Y Digna más o menos le dice que don Pedro no sería capaz de hacer eso y le da las explicaciones que don Pedro le dio hace un momento, para que Andrés entienda. Ahora vamos fuera de la fábrica y vemos que don Pedro está con su hermana tomando un cafecito. Don Pedro le está contando a su hermana que los de la reina le tienen bien vigilado. Es que don Pedro, si ha llegado tan lejos, ha sido porque no tiene nada de tonto. Entre los hermanos empiezan a atar cabos de cómo entonces se enteraron de la venta de su empresa, que había cosas malas y bla bla bla. Notamos que Irene también es muy pilas porque empiezan a sospechar del nuevo trabajador, ya que en la cantina hubo una conversación un poquito extraña hace un par de días. Volvemos con Andrés y Digna y bla bla bla, esto ya aburre. Básicamente Andrés le dice que don Pedro no es buena persona y Digna sigue defendiendo a su prometido. Si los guionistas son tan desgras para hacer que Digna se case con don Pedro y luego en el matrimonio se dé cuenta la joyita de esposo que se consiguió, manchen, va a haber otra persona aquí buscando la nulidad. En otra escena volvemos a casa de los de la reina y vemos que el Dog vuelve a leer las cartas que algún rato se escribió con su señora esposa. Llega su hijo y prácticamente el Dog quiere entregárselas a él. El hijo dice que no podría aceptarlos porque ver esas cartas en ese estado que están solo le recordaría lo que pasó con su madre. El Dog le pide hablar de eso porque ya ha sido mucho tiempo que se ha ignorado el tema. El Dog nos vuelve a contar su historia con el cigarro y lo que pasó con su señora esposa. El hijo le dice que él no se separó de su padre, sino que por toda la culpa que el Dog sentía, él simplemente se alejó de su hijo. Ahora vamos a la tienda y vemos que don Pedro está llegando a hablar con Claudia. Y le pregunta a Claudia qué tipo de preguntas les hizo este nuevo trabajador y si fue alguna fuera de lugar. En pocas, papá de Mateo ya está buscando por ahí cosillas para ir contra este trabajador, porque es el principal sospechoso. Pero antes de terminar,
llega don Curita. Volvemos con el Dog y su hijo y él está contando que se parece mucho a él porque por la medicina ha dejado abandonado un poco a su familia, bla 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 entre ellos y terminan dándose un abrazo y es cuando papá de la reina llega. Ellos le cuentan que todo este encuentro ha sido gracias a Irene Carpena. En otra escena no entendí bien lo que pasó entre papá de Mateo y el Curita, al parecer creo que le dio la bendición por el camino que va a emprender con Digna, sin más, queda ahí. Ahora vamos al laboratorio y Martuchis está llegando a hablar con Luis. ¿Acaso hoy día han visto a una mujer más hermosa que Marta de la Reina? Martuchis le pregunta que cómo va su primo con el nuevo perfume y él explota diciendo que no tiene nada. Martuchis siente en el alma meterle prisa a su primo, pero él sabe que están jugándose un contrato millonario. Luis se retira algo enfadado y vemos que está llegando Pelayo. Hablan un par de cosas entre ellos y al parecer Pelayo va a tener su gran estrellato en la política. Pelayo le invita a la reunión que tiene, Marta dice que sí, que también va a aprovechar para ver a Fina. Pelayo le pregunta si la discusión que tuvieron fue tan grave y Marta le cuenta que a Fina le incomoda mucho que el don espía esté por la colonia. Marta aprovecha contándole a Pelayo que mañana mismo irá donde el don notario para que Fina quede dentro de su testamento. Marta le pregunta a Pelayo qué es lo que realmente piensa sobre esa idea y Pelayo pues obviamente le dice que se estaría metiendo en problemas con eso. Pelayo le dice que solo le preocupa lo que le pueda pasar a Marta por tomar ese tipo de decisiones. Están a discutir aquí ellos dos, que obviamente Marta sabe que eso también le puede perjudicar a Pelayo y que como el testamento se va a leer cuando Marta ya no esté aquí con nosotros, entonces quien va a quedar con esas cosas va a ser Fina y si Pelayo todavía está vivo, ¿no? Entonces le preocupa a Pelayo sus intereses. Yo desde hace rato pienso que Martuchis en vida debería hacerle transferencias a Fina para que ella tenga un fondo. Así no nos complicamos tanto. Ya yéndonos al plan serio, Pelayo le está metiendo miedo a Marta con el notario porque va a decir que ¿por qué Marta quiere dejar de heredera a una persona que no tiene que ver nada? Pelayo se retira y nuestra niña se queda pensativa. En otra escena vemos que papá de Mateo ya se reunió con don espía y creo que más o menos lo que hizo con Luis quiere hacer con este personaje. Cuando hizo que Luis caiga solito y le cuente que perdió el olfato. Por suerte, las preguntas que le está lanzando papá de Mateo a don espía están siendo respondidas de forma correcta. Y a papá de Mateo la única duda que le queda es por qué anda preguntando sobre lo que le pasó a su hijo. Don espía le dice que él quiere saber todo eso para que un error así no se vuelva a cometer. Papá de Mateo le recuerda que si don espía hace bien su trabajo y es leal, pues tendrá una muy buena bonificación. Don Espía se retira y don Pedro sale a decirle a su hermana que, bueno, si es que es un mentiroso, pues es buen mentiroso porque ha respondido todo y sin tardarse, súper fluido. Irene también le dice que ella ha hecho su trabajo llamando a todas las empresas que han aparecido en su currículum y todas dicen que él ha hecho un muy buen trabajo, así que no deberían sospechar de él. Don Espía se las sabe todas y ellos tienen que estar ojo al piojo. Obviamente para saber quién es el que le está vigilando a don Pedro. Otra escena vamos a casa de la reina, el teléfono está sonando, Manuela se acerca a contestar y es Berta Zárate, la hermana de Víctor. María se paniquea un poquito pero contesta la llamada. Obviamente esta llamada creo que es para decirle que Damián se comunicó en la mañana con ella. Papá de la reina se acerca todo sorprendido a preguntar quién era. Obviamente María le dice que lo sabe perfectamente. Creo que esto es un aviso para que María se vaya relajando y deje de hacer tanta cosa en esa casa. Ya saben, para todo hay un límite. Esto va porque Pedro se enteró que Damián se unió con su antiguo socio. Y papá de la reina sabe perfectamente que esta información se la cruzó María. Papá de la reina le aclara que le molesta de sobremanera tener a una espía en casa. Y si vuelve a hacer ese tipo de cosas, la hermana de Víctor se enterará que María tuvo mucho que ver en lo que le pasó a su hermano. Damián le dice que él puede hacer esto porque al final Jesús ya no está. Y aunque María bote todo lo que ella sabe, pues Jesús ya no está. Así que mucho cuidadito, María. María, sin bajarle la mirada a papá de la reina, le advierte que también tiene que tener cuidado de ella. Para los avances de mañana, vemos que nuestra Fina se está desmayando, le hace falta aire. Para mí que sigue con todo este problema de don espía, y esto ya le está afectando mucho a Fina, que incluso se está quedando sin respiración. Marta está ahí para calmarla y hacerle que respire y que se tranquilice. Eso es todo por el día de hoy. Bye.